Hola, esto es White Paper 10, yo soy Carla Berman. Y yo soy René Lankenau. ¿Cómo estás, René? Muy bien, ¿tú, Carla? Muy bien, muy bien. Con mucho trabajo esta semana, ¿verdad? Con mucho trabajo esta semana y pues la semana pasada les conté que me robaron mi camioneta, pero fíjate que ya sé que es obvio, pero cuando te toca pasar por un trámite, te das cuenta de verdad la importancia que es y lo crucial que es digitalizar los trámites de gobierno en nuestro país. O sea, por mil razones, ¿no? Pero para empezar, una computadora o un proceso digital, pues atiende a 200 personas al mismo tiempo y no necesitas a 200 personas detrás de una computadora atendiendo uno por uno. O sea, la escala de cómo puedes atender a la ciudadanía es brutalmente distinta. Y la otra cosa Sí. es que pues las computadoras nunca te piden para el refresco, ¿no? Sí, totalmente. Y No además, estoy diciendo que me pidieron, pero no, pero cierras esa posibilidad. exacto. Pero además tienes un país en donde todo mundo está acostumbrado ya a hacer trámites por medio del teléfono, ¿verdad? Todo mundo en todos los lugares, a todos los niveles. O sea, a lo mejor no todos los trámites, pero la gran mayoría de la gente sabe utilizar un teléfono y Sí, hacer algún tipo de cosas, si sea una compra, una consulta, etcétera, ¿verdad? Incluso, pues, generaciones que nunca lo han hecho de otra forma, ¿verdad? Pues, cuando le pides que lo haga de otra manera, lo haces como más complicado. Pero claro. bueno, pues es Y en el demasiado COVID, pues pedido. todos nos apuntamos, a las vacunas o apuntamos a nuestros papás o a nuestros abuelos vía digital, e incluso a la gente que, o sea, sí hay obviamente partes de la población, creo que la última cifra que chequé, el 80% de la población en México ya tenían acceso a Internet. Sí, todavía hay una parte que no, pero para ese 80 es que habría que digitalizar todos los trámites, que no se necesitan ningún, o sea, no hay razón para tener un trámite físico, sobre todo hoy que existen tantas herramientas de reconocimiento facial, donde para verificar que tú eres la que estás haciendo el trámite, pues sacas una foto de tu INE, luego te sacas una selfie y hay una startup, de hecho, mexicana que se llama Incode, que está en Estados Unidos. Que los voy a entrevistar esta semana, de hecho. Ah, pues a Ricardo, Sí, es Ricardo. En un evento del ITAM. su abuelita hacía el mejor dobush de México, para que le digas, el mejor pastel húngaro de México. Pero sí, o sea, es increíble porque ya no, o sea, ya probaste que tú fuiste el que lo hiciste, ¿no? Entonces, ya no hay excusas. De verdad que esa Ya es de no hay las cosas que excusa. sí deberíamos de presionar muchísimo. Y fíjate, y hablando de transformaciones digitales, de hecho, quiero empezar con esa nota hoy, ¿no? Nos enteramos ahora del cambio del CEO en Walmart, en Walmex, que al final del día, pues es el retailer más grande en este país y es, si no me equivoco, la El segunda empleador más grande empresa, de este país, ¿no? el empleador más grande y también es la segunda, debe ser la segunda después de América Móvil más grande en ventas en Ujú. México. Y están cambiando el CEO y la persona que va a entrar a ese lugar, Ignacio Caride, pues es quien ha venido encabezando todo lo relacionado con transformación digital, con nuevas iniciativas, con los nuevos negocios en los que está incursionando Walmex. Y me parece increíblemente significativo la elección de esta persona, porque ya ves que es muy fácil tú como empresa hacer declaraciones de hacia dónde vas y lo que quieres hacer, pero el hecho de que pongas de CEO a la persona que sea especializado en eso, realmente le estás diciendo al mercado lo que crees que va a pasar, lo que crees que necesita tu empresa, a lo que le vas a dar prioridad. Históricamente, o muchas de estas empresas, quien termina siendo el CEO, pues es el CFO, a veces es el director comercial o del negocio más grande. Claramente Ignacio Caride no estaba encima del P&L más grande de la empresa, ¿verdad? No. Para nada, pero probablemente sí del P&L. Ni es seguramente la persona que mejor conoce las operaciones, que son súper complejas, del negocio tradicional de las tiendas. Eso no quiere decir que no lo pueda hacer increíblemente bien. Yo creo que es un gran Claro, acierto, pero típicamente era, a ver, ¿quién es el que más le sabe a este changarro? Pues a ese vamos a poner, ¿no? Y aquí claro. claramente no fue ese el Claro, criterio. la persona que tenía más impacto en los resultados, pero seguramente también lo que el consejo de Walmart en Estados Unidos habrá visto es, oye, a ver, a lo mejor realmente sí está creciendo el e-commerce de No, en maneras. México. No, pero a ver, esto no lo ponen de Estados Unidos, ¿o tú crees que México? O sea, el consejo de Walmex aquí son puros ejecutivos de Walmart. No, para nada. No, no, no. Bueno, No, a ver, no. hay 3 o 4, está Eric, creo que está Mariate. Está María Sí, no, Ternal, no, y seguramente le importa mucho el input, sí, pero lo sí. maneja Walmart de Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, seguramente sí. Igual y vamos a recibir llamadas por esta discusión. Nos encantará Yo escuchar soy la team discusión. Mariate.
Sí, no, no, Pero, a y ver, me da mucho seguramente gusto. fue una discusión interesante entre Walmart de Estados Unidos y los consejeros independientes que, pues, los tienen ahí porque justamente entienden muy, muy bien el mercado latinoamericano, y también es muy significativo que los últimos que han nombrado es gente que viene del mundo digital Exacto. como justo como De Mariana, ¿no? Venture Y Eric. Capital, de e-commerce. Claro, Eric, pues, al final, como el fundador de Mercado Libre en México. O sea, Sí. tienes a gente muy fuerte por el lado digital y claramente nombraron consejeros así. Ahora el CEO viene de allá, que ojo, Caride también es la cabeza, o ha sido la cabeza, si no me equivoco, de Cashi, de la fintech, que hay relativamente poca información de cómo van, pero algo están haciendo bien ahí, ¿no? Aquí estoy viendo su LinkedIn, lo estoy stalkeando, y Nacho Caride hoy se desempeña como Chief Operating Officer, bueno, hasta este nombramiento de Walmart México y Centroamérica, lleva 1 año y 4 meses en ese cargo, pero antes de eso, realmente toda su carrera es en temas absolutamente digitales. Sí, 3 años como Senior VP de E-commerce Payment y Financial Services, antes de eso VP de E-commerce, y antes de eso una larga, larga carrera de 13 años en muchos países de Latinoamérica en Mercado Libre hasta llegar a ser el director general en México. Entonces, sí, no es alguien que viene del mundo de los abarrotes, no es alguien que viene necesariamente del mundo de, no necesariamente, no viene del mundo de brick and mortar. Y felicidades a Nacho. sí. La verdad es que a mí sí me dio emoción este nombramiento. No, a mí digo, me llamó mucho la atención. Nosotros en White Paper lo entrevistamos hace como 2 años, o sea, cuando todavía estaba a la cabeza, antes de ser director de operaciones de Walmex, y pues justo nos enumeró todos los proyectos nuevos en los que estaban trabajando y claramente pues eran cosas que no, en ese, sobre todo hace 2 años, no necesariamente se reflejaban todavía en el estado de resultados, pero que seguramente de una empresa así de gigantesca, pero que los ritmos de crecimiento son bestiales, son muy, muy significativos. Sí. Hablando de digital y retail y la intersección y los nombramientos, Amazon acaba de decir que va a quitar a uno de sus board members, que era una súper ejecutiva de televisión en Estados Unidos, y la va a sustituir por Andrew NG, no sé cómo se pronunciará, Mm. Andrew Ng, que es uno de los personas que más sabe de inteligencia artificial en el mundo. Entonces ahí un poco lo que están señalando es que están restándole un poco de importancia a toda la parte de entretenimiento que habían estado apostándole mucho con Amazon Prime, con todas las series, con Amazon Music, etcétera, y que le están subiendo al volumen a la parte tecnológica, específicamente de inteligencia artificial. Y hablando de inteligencia artificial, con eso entramos a la siguiente nota a destacar esta semana, pero publicamos en White Paper hace algunos días de cómo en el último batch de Y Combinator, esta famosísima aceleradora de startups en Estados Unidos, hay una caída drástica en el número de startups de América Latina que están participando ahí. De hecho, en el último batch, al parecer solamente había una de Brasil, cuando estamos considerando que hace 2 años llegó a haber 33 empresas en un batch, 10 startups el año pasado. Y al final, si nos vamos a ver, esto es muy probable que esté relacionado con el foco que está todo venture capital y todo el mundo del ecosistema emprendedor de Estados Unidos poniendo en inteligencia artificial. De hecho, nos metimos a ver y en este último batch, 25 startups tenían la palabra AI en su nombre, ¿no? 5 veces más que en el 2021. Uf. Y siendo muy realistas, en América Latina, pues no es que precisamente, ojalá alguien nos contradiga ahorita y nos busquen, pero no necesariamente hay muchas startups desarrollando inteligencia artificial. Muchas que están, por supuesto, tratando de integrarlo a sus modelos de negocio y demás, pero como que aquí el énfasis está en los que están desarrollando esta tecnología. Claro, no solo los que están haciendo aplicativos encima de la tecnología existente. Ujú. Pues ojalá que nos pongamos las pilas en América Latina porque ya estábamos como en un lugar muy bien puesto en el mundo de los startups globales y no deberíamos de quedarnos atrás para nada. Si alguien tiene alguna opinión, como dice René, avísenos. Queremos saber más de qué está pasando en inteligencia artificial en América Latina. Y en México en particular. De hecho, pusimos una gráfica en White Paper que a quien le interesa se ve muy dramático el crecimiento en startups mexicanas, ¿no? En Y Combinator y luego cómo se desploma, ¿no? Y tenemos como por en el 2013 hubo una mexicana, luego 2014 ni una, 2016 dos, 2018 ocho, pero para 2021 en el momento de gloria 35 startups mexicanas fueron a Y Combinator, ya el año pasado solamente 4, ¿no? Y hoy ninguna, por lo que dices. Y hoy ninguna, ¿no? Pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más traemos, Carla? Ahora hay el Pues, aeropuerto, el poder del branding, ¿no? el poder del Estábamos branding. leí en white paper que
el aeropuerto de Oakland, que Oakland es este suburbio del Bay Area en cerca de San Francisco, que es bastante feísimo, y renombraron su aeropuerto como San Francisco Bay. Entonces ponías ahí un comentario muy chistoso que es como si Toluca de repente se llamara Santa Fe Express o no sé qué pusiste que me dio risa. Sí, a ver, es que sí, es una realidad. Me pareció como muy significativo y muy obvio, ¿no? Sí. Y te pones a pensar, Nueva York, ¿cuántos aeropuertos tiene, no? Pero realmente cuántos están en Nueva York, pero la gente asocia que cualquiera de los 3 que están ahí, aunque técnicamente no esté en Nueva York, si quieres ir a Nueva York, puedes volar a cualquiera de esos 3, ¿no? Y aquí, pues, claramente tú podrías volar al aeropuerto de la Ciudad de México, al AIFA o al aeropuerto de Toluca, y hoy mucha gente lo entiende, pero si rebrandeas Toluca a aeropuerto de Santa Fe, ¿no? Pues probablemente tenga un impacto interesante. Aquí, en el caso de Monterrey, tienes el aeropuerto de Saltillo, que si no me equivoco, hoy no tiene vuelos comerciales, pero el aeropuerto de Que se Saltillo rumora que le van a poner aeropuerto de Saltilyork. Saltillork, no, deja tú Saltillork, aeropuerto de Valle Poniente, ¿no? O aeropuerto de Santa Catarina y de García. Hay una zona de Monterrey que está mucho más cerca de ese aeropuerto que el aeropuerto normal, por así ponerlo, de Monterrey, ¿no? hay más, sí, últimamente llega Tesla y se pone en esa zona pero bueno, a alguien se le ocurrió y tuvo la visión de decir, oye, si le cambiamos esto, vamos a generar más tráfico para acá. Sí, sí, pues, la verdad es que suena bastante bien. Y ya que lo dices así, mucho nos quejamos de los aeropuertos que están lejos, pero pues hay muchas ciudades donde tienen varios aeropuertos que están lejos entre sí, ¿no? No mucho nos quejamos. Los chilangos se quejan de que el AIFA está muy lejos. Ese es otro punto. No es mucho nos quejamos de que los aeropuertos están lejos. Lo normal es que los aeropuertos no estén en la zona, ¿verdad? Pues sí, pues sí. Te quería contar un artículo que leí en Dalia. Dalia Empower es esta organización que fue fundada por Gina Díez Barroso, una de las mujeres más poderosas de México, que busca darles oportunidades laborales y educativas a las mujeres y sacan artículos interesantes con perspectiva de género y sacaron un artículo que hablaba de que el 60% de las mujeres son pobres de tiempo en nuestro país. Entonces, había una estadística que cuando sumas lo que la gente trabaja fuera y dentro de casa, en promedio las mujeres trabajamos 59.5 horas a la semana y los hombres trabajan 53.3 horas a la semana. Entonces ahí tienes un déficit de 6 horas, o sea, 6 horas que en promedio los hombres tienen para actividades pues recreativas, personales, descanso, esparcimiento, que las mujeres no tenemos. Y hablaba de pues qué se puede hacer para tratar de que esto no sea tan dramático, ¿no? O sea, que las mujeres podamos Sí, tener la misma cantidad de horas, pues ya sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Obviamente los trabajos tienen que tener horas más flexibles, pues tienen que tener opciones híbridas, los hombres tienen que hacer mucho más trabajos de cuidados del hogar y de los niños y de los adultos mayores y de los enfermos. Pero ya verlo cuantificado, o sea, esto es algo que es como de esas cosas que siempre sabíamos, pero ver que 6 horas a la semana son 6 por 4, 24 horas al mes. al mes, 24 por 12, dicen que nunca hay que hacer matemáticas en vivo, 288 horas al año, que los hombres tienen para, pues, hacer un chorro de cosas divertidas que las mujeres no tenemos. Entonces, Claro. no quiero sonar a mujer quejosa, pero una vez hace muchos años, te voy a contar una anécdota, yo me sentía, o sea, teníamos Carlos y yo todo el tiempo, Carlos, mi esposo y yo, la discusión de que, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no me ayudas? Porque si me ayudas, que seguramente muchas parejas que nos están escuchando, sobre todo parejas que los dos trabajan fuera de casa, la tienen. Y él me decía, pero ¿cómo? Pero yo te ayudo, yo cambio pañales, yo me despierto en la noche para cuando la niña se despierta, etcétera. Y entonces dije, a lo mejor nada más soy una quejosa profesional. Hice un Excelito y lo hice llenar durante una semana, 24 horas, qué estaba haciendo, ¿no? Entonces le ponía de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, y yo hice lo mismo. Y encontré un poquito de este mismo patrón, que la verdad es que sí me ayudaba. Me dicen las mujeres más jóvenes que no hay que decir que me ayudaba, pero yo pues sí digo que me ha ayudado, o sea, sí me ha ayudado un chorro con los niños, pero todas las cosas que tenían que ver como más aburridas de la casa, de hablarle al fumigador, ver lo de la gotera, etcétera, me ocupaba mucho más yo. Y entonces lo que estaba sacrificando yo eran horas de sueño y horas de ejercicio. Y cuando lo vio en un PowerPoint, sí cambió mucho la dinámica de, porque toda ñoña luego le hice un PowerPoint, sí cambió mucho la No, dinámica de hecho, me lo ganaste, ¿verdad? Sí, quería hablar de ese PowerPoint, pero bueno, sí. y sí, pues sí, o sea, poquito más, o por lo menos estaba más consciente, y entonces cuando lo regañaba yo me decía, pues sí, tienes razón. Pero Sí, ya vi que no soy la única, las mujeres sí tenemos 6 horas menos que los hombres. pero creo que sí eres la única que lleva el conteo en Excel y luego en PowerPoint y demás, pero tenías razón en hacerlo para ponerlo al final lo que no controles en indicadores, pues no lo vas a controlar nunca y claramente aquí hiciste la Así es, tarea. así es.
Y bueno, me estabas contando esta nota que me dio risa de White Paper. No solo me dio risa a mí, que fue la nota más cliqueada de esta semana. Cuéntanos cuál fue. Probablemente de la semana. No, cuéntala tú, ¿por qué te llamó tanto la atención? Digo, Ah, yo por algo la puse, pero pues de repente veo que René pone en White Paper, que por cierto, los que no están suscritos a White Paper es un boletín de noticias de negocios no es un boletín, que Carla. se los recomendamos muchísimo. Okey, no es un boletín. A ver, tú explícalo, porque tú eres el Es papá. la principal fuente de información para la comunidad empresarial en México. Se oye más bonito, estábamos hablando de branding, ¿no? Estoy de acuerdo, pero ¿cuál es el entregable? El entregable que a mí O más me sea, gusta de el White Paper, además de este podcast, es un correo que te llega todos los días religiosamente a las 6:30 de la mañana y que de verdad en 5 minutos yo me siento la más lista de mis amigos. eso es, o sea, es justamente un resumen diario de lo que nosotros creemos que es más importante que la comunidad empresarial en México traiga en mente. Ojo, hay muchos otros temas que nosotros no cubrimos, pero también estamos partiendo de la base de que el tipo de audiencia a la que vamos dirigida, pues tiene otras suscripciones, lee a lo mejor algún otro periódico, lee, por ejemplo, descubrimos ahorita que hay muchos suscriptores que pagan una suscripción al New York Times, pero lo que queremos Ujú, darles es aquello que difícilmente van a encontrar en otro lado o que sabemos que no van a encontrar en otro lado, pero que tiene relación con su desempeño como profesionistas, porque a ti como empresario, como ejecutivo, te interesa saber qué está haciendo tu vecino, ay, te interesa saber qué claro. están haciendo otras empresas y te interesa saber quién está creciendo y cómo funciona aquel modelo de negocio y aquel qué tan grande realmente es, ¿no? Y eso es en lo que nos tratamos de enfocar. Y hablando de vecinos, esta nota que les digo que me llamó muchísimo la atención era, que está en venta una hacienda en Cuautla. No tengo nada en contra de Cuautla, pero no es que sea un polo geográfico muy Cuautla, atractivo. Morelos, sí. Ujú. Morelos, por $40 millones. Me metí, vi el listing del real estate, está muy bonita, la verdad, muy bonita la hacienda, parece que tiene mucho valor histórico también, pero $40 millones, o sea, no debe de haber muchas propiedades, entre comillas, residenciales de $40 millones en todo el país, ¿o sí? Y menos en la Ciudad de México, ¿verdad? Digo, o sea, perdón, menos Bueno, fuera de la esta no es Ciudad de la México o exacto, de Los Cabos, ¿no? O sea, a lo mejor en Los Cabos sí hay casas que anden por ahí, pero pero sí, muy sorprendente la cifra a la que la están tratando de vender. La están tratando de vender, quién sabe si va a salir en eso, ¿verdad? sí, sí. Sería, me morí de la curiosidad de ver, de saber de quién era. Quién sabe. O sea, lo que dice ahí es que al parecer, digo, es una hacienda como de 1500 y no sé cuántos, ¿verdad? Que tiene más de, ¿qué? 400 años, no sé cuántos, Sí. y que está relacionada con muchos hechos históricos que han pasado en México y que realmente pues, está como ideal para usarla para bodas o quizás para desarrollar un resort de lujo. Bueno, me pareció Híjoles. importante ver que hay quien cree que en Pero un México hay resort de lujo en Cuautla, o sea, no está fácil la geografía, y luego si la usas para rentar para bodas, o sea, imagínate el cash flow que tienes que tener para recuperar esa inversión, o sea, no. Bueno, hay que ver, sería una muy inversión de interesante 40 saber si se millones de va dólares. a vender. No sé si nos vamos a enterar. Sí, sí, quién sabe. Le Hasta podemos me estar da viendo ganas ahí irla a qué ver así pone de, Sotheby's. estoy interesada en la hacienda. A Sí, ver, de nada más verla, prospective buyer. Sí, sí, de muy bien. Mystery Yo creo que Shop. podrías jugar muy bien ese papel. Sí, Sí, ¿verdad? perfecto. Muy bien, Carla, pues nos vamos al tema principal de hoy. ¿De qué vamos a hablar? Tú le metiste mucha investigación hoy. Sí, vamos a hablar de un tema súper fascinante, que son las empresas mexicanas o latinoamericanas que copian un modelo de negocios de otros países, de economías más desarrolladas, en general Estados Unidos, Canadá o Europa, y las tropicalizan para traerlas a nuestro país, ¿no? Hay gente que a estos les llama copycats, hay gente que les llama fast followers. A mí me gusta más el término de fast follower, porque creo que no te debería dar pena, no hay ninguna vergüenza en copiar un modelo de negocios, y entonces vamos a hablar sobre ellas. Pero pues, a ver, algunos ejemplos que se nos vienen a la mente, ¿no? Ujú. Hablábamos de que Mercado Libre, una de las empresas que más grandes son y que más orgullo generan en América Latina, cuando la fundaron fue un fast follower de eBay y hoy en día, por ejemplo, vale mucho más. O sea, Mercado Libre vale $70 billones y eBay vale $26 billones. Estos son los market caps. Pero hay muchísimas. O sea, en Brasil está 99 Taxi, que después la compró Didi, que era un copycat de Uber. En Argentina estuvo Despegar, que le copió el modelo de negocios a Expedia. En México estuvo Best Day, que le copió el modelo de negocios a Despegar. Y cosas más de consumo como Ben and Frank, esta empresa muy padre de lentes, que es un fast follower de Warby Parker. Luna, los colchones, que hicieron lo mismo con Casper en Estados Unidos. Fit Pass y Gym Pass, que son agregadores de clases de ejercicio en estudios boutique, que es una copia
tropicalizada de ClassPass, Ciclo, que es esta súper high-end clase de spinning, trataron de tropicalizar SoulCycle. Entonces, bueno, hay para tirar para arriba, pero cuéntanos, ¿qué viste tú? Sí, a ver, me puse a investigar un poco y me llama la atención el caso de Meli, porque de Mercado Libre, porque tienes algo en donde claramente pues, nació haciendo lo mismo, pero hoy es una empresa mucho más compleja y que, de hecho, si la ves, hoy no se te ocurre que Mercado Libre sea el competidor directo de eBay. Ujú, O sea, hasta cierto punto, incluso si ves ya el tamaño del negocio de Mercado Pago, pues su competencia es BBVA. ¿Verdad? Pero bueno, más allá de eso, es un poco también cómo de repente entran modas, ¿no? ujú. Y yo tengo muy presente algunos modelos de negocio relativamente recientes que de repente explotan en popularidad en Estados Unidos o en otros lugares del mundo y automáticamente aparecen por todo el mundo, todos igualitos, ¿no? Y el primero que tengo muy presente es el de los meal kits. ¿Te acuerdas de esta Claro, empresa Blue Apron, no? En Estados Unidos, que la promesa es, oye, a ver, pide, o la propuesta de valor es, pides de comer y te va a llegar lo que vas a cenar, pero los ingredientes, todo perfecto para que tú lo cocines, ¿no? Entonces mezclaban casi como que un tema de nutrición, calidad, servicio a domicilio conveniencia. con entretenimiento. Sí, pero como que era para el date night, ¿no? Que, no sé, como que algo, sí, exacto, conveniencia. Y esta empresa nace, si no me equivoco, así como en el 2012 y crece y explota en popularidad incluso antes de la pandemia, ¿no? Y se convierte en una empresa pública, llega a tener una evaluación de $2,000 millones y el año pasado la acaban vendiendo en 100 millones. O sea, una empresa la compró, la sacó de la bolsa. Pero por otro lado yo decía, híjole, pues qué destrucción de valor. Pues sí, destrucción de valor para quienes entraron cuando el market cap estaba en $2,000 millones. Pero por otro lado dices, oye, bueno, en menos de 10 años o en 10 años existe una empresa que llega a valer más de $100 millones. O sea, no hay muy pocas historias de empresas de ese tamaño ahora. Sí, depende de dónde cortes la película, qué tan bien o mal sale, ¿no? La Ajá, conclusión. hay quien entró y salió. Pero ese no era el punto. El punto es que tienes un modelo de negocio completamente nuevo, o al menos completamente nuevo en esa escala. Y aquí en México, ya ni me acuerdo los nombres, pero hubo varios Sí. competidores, o sea, no competidores, varios que se trajeron ese modelo y dicen, y veo que está funcionando en Estados Unidos, déjame lo voy a hacer acá, ¿no? Y claramente hoy no creo que exista, o a lo mejor No. existe ahí alguno, pero más como jugadores regionales. Y bueno, y así creo que hay muchos casos, ¿no? El de los Otro boxes. sí. Dime, dale tú. Otro ejemplo relacionado a Ajá, comida, que justo hoy en la mañana había un artículo, bueno, esto lo estamos grabando el domingo, pero el domingo había un artículo en el New York Times sobre esto. Son las cocinas oscuras, las dark kitchens o las también les llaman las ghost kitchens, donde cuando fue la pandemia, la gente, muchísima gente empezó a lanzar marcas de comida a domicilio que no tenían un establecimiento físico, ¿no? Y hubo empresas que también llegaron a evaluaciones gigantescas, Cloud Kitchens, que la hizo Travis Kalanick, Travis. fundador de Uber, y en América Latina está Muncher y varias de estas. Y de hecho tú también tenías un artículo en White Paper de un israelí que también hizo cocinas Sí, oscuras y se en las vendió a Travis, sí, se las ujú, vendió a Travis, pues, o sea, muy bien, muy listo. En estas cosas muchas veces hay que en saber el cuándo vender, ¿estás de acuerdo? en el hype. Este, Sí, claro, y ahorita lo que están diciendo en el artículo del New York Times es que, pues, la verdad es que no despegaron. O sea, sí, en ese momento, pues, la gente necesitaba comer todos los días y tenían que resolver, y entonces no les importaba comprar una hamburguesa de a lo mejor una marca no conocida, pero que conforme la gente vuelve a la normalidad, los restaurantes que mejor generan en delivery son justamente los que tienen una marca establecida y un lugar físico, y entonces que la gente tiene cierto relacionamiento con esas marcas. Entonces va a haber, ya en Estados Unidos les está las valuaciones de las cloud kitchens, digo, de las dark kitchens están muy, muy por abajo. Vamos a ver qué pasa en México. Y creo que a veces eso es lo que pasa, que nos emocionamos demasiado, se emocionan demasiado los emprendedores latinoamericanos y ven que alguien genera un modelo de negocios en Estados Unidos que hace una evaluación enorme y dicen, pues vamos a traerlo a México. Pero la verdad es que tener una evaluación enorme no es equivalente a tener un modelo de negocio probado, por lo que hemos visto en los claro. últimos años. Claro, totalmente de acuerdo, Carla. Y empiezas a ver, es que hay algunos modelos aparte en donde son con relativamente bajas barreras de entrada y entonces te emocionas, ¿no? Y quieres, Claro. y dices, oye, esto va a funcionar acá, o fíjate, el otro que se me viene a la mente, que aparte pueden tener una misión muy bonita, ¿no? No sé si te Ujú. acuerdas, en algún momento también pre-pandemia, que empieza a ver en Estados Unidos yo fui a ver alguna, me tocó ver en San Francisco, que lo que buscaban era cómo promover
el aprovechamiento de las verduras, específicamente las verduras feas. Sí, Y pues sí, resulta que al súper van a dar solamente las manzanas más bonitas, pero la que está un poquito chueca, al parecer no la quieren. Entonces salen estas de delivery que se van a especializar, creo que se llama Imperfect sí, Foods, una, y en México pues también aparecen otras, ¿no? Y había una que se llama Perfecto con K, perfecto. Perfecto con K, y yo en su momento entrevisté al fundador y súper interesante porque claramente hay gente que le interesa esa propuesta de valor y hay la posibilidad o pareciera la posibilidad de hacer negocio, pero nuestro país está limitado en tamaño, ¿no? Y hay claramente oportunidades gigantescas en ciertos mercados, pero en otros pues no los va a haber porque no hay suficientes clientes. Ese punto es súper válido. Yo creo que a veces pensamos que algo que funciona en Estados Unidos tiene que funcionar en México y se nos olvida que el tamaño de mercado, digo, no quiero errarle aquí, pero ¿qué somos? ¿Que es 30 veces más grande? ¿O acabo de decir una estupidez? Depende en dónde lo quieras comparar, pero sí, ¿verdad? Por ahí. Entonces, algo que funciona súper en Estados Unidos, pues tienes que pensar que si lo divides entre 30, si todavía tienes suficiente mercado en México. Y eso también ha pasado mucho. Yo creo que algunas de las que han sufrido de esto como Perfecto, que a mí también me encantaba. Yo me acuerdo, yo fui a sus oficinas y es muy romántico pensar que estás rescatando a las fresas que no parecen corazoncitos, ¿no? Y que qué lástima que Sí, hoy en día se tiren y que los niños crean que solo las fresas que parecen corazoncitos son dignas de comerse, etcétera. Pero en otra donde pasa esto es en las plataformas de segunda mano de lujo, me parece. Entonces, The Real Real en Estados Unidos y Vestiaire Collective en Europa son empresas muy grandes que han tenido bastante éxito y entonces en nuestro país hay algunas empresas que han tratado de hacer lo mismo, Troquer, Bopero, y lo que pasa con estas, mi hipótesis es que el tamaño de mercado es muy chico. sí. La cantidad de personas que puede comprar una bolsa Chanel o un cinturón italiano y que luego además, no solo que lo compró, sino que lo quiere revender y que luego además haya suficiente mercado para gente que quiere recomprar, es chiquito. Entonces no tienes un inventario tan grande como lo tienes en Estados Unidos en todas estas plataformas donde tú puedes ser tan específico como entrar y decir, yo quiero un cinturón gris de Hermès de talla mediana de mujer. ¿No? Y vas a encontrar 8 a lo mejor, y en México no hay esa profundidad de mercado, y entonces eso ha sido un obstáculo grande para estas, donde creo que lo que funciona no es que no funcione el modelo de negocio, porque a lo mejor ese sí funcionó, pero el tamaño de mercado pues, se vuelve muy chiquito No va a en dar, nuestro claro, país. sí, la estrategia puede ser, oye, pues voy a hacer una lo suficientemente atractiva y la voy a vender, ¿verdad? O sea, Sí. a lo mejor esto hace sentido, no como un standalone, pero Liverpool, que creo que tiene una alianza con GoTrender, por ejemplo, a lo mejor el día de mañana me va a comprar y pues sí, esto si lo pegas a una operación de Exacto. retail más grande hace mucho sentido, pero no, se me viene a la mente, por ejemplo, oye, Robinhood en Estados Unidos, ¿no? Pues al parecer súper exitosa, hoy un poco cuestionada también por su modelo de negocio y quizás el market cap ya no es el que llegó a tener, pero Recuérdales qué es Robinhood. Robinhood surge como una plataforma para facilitar el que cualquiera pueda comprar acciones en empresas públicas, ¿no? Con Ujú, diferentes esquemas, todo digital. Estas son empresas que tienen ya algunos años, pero que particularmente en la pandemia explotaron en popularidad y luego todo el mundo nos acordamos de las meme stocks y todavía más relevantes y así, ¿no? ujú. Y en México, pues también dices, oye, a ver, en este país, no voy a decir los datos exactos porque no me acuerdo, pero si no me equivoco, hay como 300,000 o históricamente Había. han habido como 300,000 cuentas en las casas de bolsa, ¿no? Y ese es un número, una cifra que por décadas prácticamente no cambió. O sea, la gente que realmente tenía acceso a tener una cuenta en una casa de bolsa era la misma gente por décadas, ¿no? Y aparecen después, oye, si esto se puede hacer de manera digital, lo podemos hacer mucho más barato y mucho más accesible. Y entonces, bueno, aparecen una serie de propuestas, GBM Plus, SoftBank le metió lana, Flink, que si no me equivoco, levantaron como 70 o 90 millones de dólares, no sé cuánto, y así, algunas con la misma promesa. Vamos a democratizar el que la gente tenga acceso a comprar acciones en el mercado. Y pues todas estas explotaron también en popularidad en la pandemia. Y no me acuerdo las cifras, pero GBM Plus presumía algo así como 2 millones de cuentas, ¿no? Y dices, oye, en este país antes había 300,000 entre todas las casas de bolsa y ahora hay una sola que tiene uno y medio o dos, ¿no? Pero aún así, hoy no sé, porque no hay mucha más información, pero realmente cuánta gente en México tiene capacidad o de qué tamaño eran esas cuentas. ¿Hay suficiente saldos promedio como para que esto termine siendo negocio? ¿Hay suficiente transaccionalidad para que haga sentido como negocio? ¿O pudiera ser que había una razón por la que solamente había 300,000 Claro. cuentas? Me puedo estar equivocando. Flink ya la compraron, medio la rescató una empresa gringa. Otra vez, la duda de realmente el mercado si hace sentido para algo así. Pero
Ojo, esto no significa que sepamos, ¿no? Si hace sentido o no, porque hay suficientes, creo, ejemplos donde sí alguien encontró un modelo que aquí hacía mucho más sentido. Y Carla, tú me ponías uno que son las aerolíneas, ¿no? Claro. Sí, o sea, ahorita hablamos de 2 condiciones que en general hacen que no funcionen. Uno es que el modelo de negocios original no funcionó, nada más tenía una muy buena evaluación en su momento, y el segundo es que el tamaño del mercado juega en contra de hacer algo en México. Pero definitivamente hay algunos modelos que claro que han servido y para nada estamos aquí diciendo que no es bueno hacer fast followers. Uno de ellos es las aerolíneas. Volaris es, sin duda alguna, en mi opinión, una de las compañías, bueno, tú lo decías creo que el otro día, de los últimos 30 años es la única que ha llegado al tamaño que tiene, a estar en las top 30 empresas de México, una empresa nueva. Y eso no inventaron el hilo Sí. negro, o sea, y vieron un modelo que funcionaba muy bien en otros países de una aerolínea de ultra bajo costo, como Ryanair en Europa, como JetBlue en Estados Unidos o Southwest en Estados Unidos, y dijeron, a ver, ¿México tiene tamaño de mercado? Pues sí, porque hay tantas millones de personas que andan en camión todos los meses en distancias largas. ¿Tienen las condiciones? Sí, lo hicieron y hoy es la aerolínea pues, que más pasajeros transporta en nuestro país. Entonces, hay también muchos casos de éxito de empresas que copian un modelo de negocios, lo tropicalizan, lo adaptan al mercado mexicano y les va muy bien. Ajá, Hablamos de Mercado Libre, sí. también ya hablamos ahorita de, o sea, Ben and Frank y Luna, que pues les está yendo súper bien, que hoy en día ganan muchísimo market share y que el consumidor mexicano los ha aceptado muchísimo. Tú tenías el otro día en White Paper una historia padrísima de Ellas, con Z al final, que es una marca de Ah, claro. aditamentos para la ropa interior de mujeres, pues que surgió de la necesidad de que no había en México y empezaron a manufacturarlos y estoy segura que además si ya toman en cuenta como las particularidades del cuerpo de las mexicanas, pues aún va a estar mejor. Te iba a decir otra razón por las que a veces no funcionan y creo que porque lo que estamos tratando es encontrar patrones, ¿no? Creo que otra razón por las que a veces no funcionan es cuando es un play puramente de software, que no tiene. Puro digital. Sí, donde los network effects son muy importantes. Te ponía el ejemplo antes de que entráramos al aire de que cuando yo estudié la maestría, Facebook empezaba a hacerse grande, pero todavía era restringido a tener un email de una universidad que ya estuviera registrada en Facebook. Y entonces un grupo de latinos que estudiaban en mi generación dijeron, ¿y por qué no hacemos esto para América Latina? Y crearon una red social para América Latina que se llamaba Voz2 y bueno, muy rápido, la verdad, Facebook explotó en su número de usuarios y en su network effect y obviamente esto dejó de ser relevante, pero luego hicieron un pivot y no sé si se acuerdan de los jueguitos que había dentro de Facebook que yo nunca entendí el porqué de su existencia, donde comprabas lechugas y calabazas y tenías una granjita y se llamaban Farmville y todos estos los hacía una empresa que se llamaba Singa y entonces dijeron pues vamos a hacer el equivalente para idioma español, entonces empezaron a hacer muchos jueguitos, tuvieron una oferta incluso de Singa para comprarlos y al final, bueno, Singa tampoco fue un modelo de negocios que prevaleció y pues no pasó nada, ¿no? Pero ahí creo que se juntaron, en ese caso de Bostú, se juntaron dos cosas. Uno es cuando compites con un negocio de software que tiene network effects, es muy difícil si el otro crece más rápido. O sea, imagínate tratar de hacer un WhatsApp para México, pues claramente no va a funcionar. Y el otro es, pues que ya cuando pivotearon, el modelo de negocios de los jueguitos no estaba necesariamente probado, ¿no? No estaba de moda. Sí, ahorita que dijiste eso me acordé, el de Forma, ¿no? Que era una copia de The De Onion The y Onion. lo compró Televisa. Sí, Ese sí era uno digital y encontró, o sea, sí, siempre puede funcionar en la medida en que lo adaptas para el mercado, pero yo creo que hay que entender muy bien las particularidades de cada mercado, las ventajas que pudiera tener, porque hijo, es que regresándome otra vez al ejemplo de las aerolíneas, que es súper poderoso, porque tanto Volaris como Viva Aerobús, ese modelo era más adecuado para México que los modelos normales, ¿no? claro. Entonces, bajo esa perspectiva, tú podrías decir, oye, es que no sé, algunos modelos de fintech hacen todavía mucho más sentido en México que en un país como Estados Unidos, ¿no? Con todas las dificultades que eso puede implicar, ¿no? Pero no quita que está bien difícil, ¿verdad? Y que hay muchas cosas que de plano no hacen sentido, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que hay que tener cuidado cuando vas a hacer un fast follower yo cuidaría 3 cosas. Si estás tratando de adaptar un modelo norteamericano o europeo a nuestras geografías, creo que es una buena idea en general. Creo que cuidaría 3 cosas. La primera, que el modelo de negocios que estás copiando realmente esté probado. Ya lo dijimos, pero lo quiero volver a decir. Tener una evaluación alta no es equivalente a que Pero tu modelo de Carla, negocios esté probado.
Pero el problema es que, o sea, a lo mejor no hay suficiente tiempo para probarlo. O sea, a lo mejor si te esperas a que esté Pues probado, sí, ya te ya copiaron te lo otros, ganaron, es ¿verdad? cierto, es O cierto. sea, más bien es un riesgo para entender, Esos son ¿verdad? los riesgos, sí. Sí, yo creo que tiene que ver al final también con, digo, va a estar todavía más subjetiva la que yo te voy a decir, pero ¿qué tan loco está el modelo de negocio? O sea, ¿qué tan alejado a lo que existe en el mercado es? A ver, explícamelo. Mira, vamos al ejemplo de Luna o de Ben and Frank, ¿no? O sea, esos al final del día, la realidad es que cuando empezaron, pues Warby Parker todavía nadie sabía los números, ¿no? Que Claro. por cierto no han sido tan buenos, ¿no? Y probablemente Ben and Frank termine siendo un mejor negocio que Warby Parker, ¿no? O es más, un poco podría ser el caso de Kavak con BP originalmente. Pero mi punto es, ¿qué tanto? A ver, o sea, el modelo que estás implementando aquí, vamos a regresar a colchones. Oye, si estás simplemente vendiendo colchones, que la gente ya compra colchones, hoy los compra de esta forma, cuestan tanto y tu propuesta es que los vas a vender de esta forma y van a costar mucho menos, ¿no? Ujú. Hijo, o sea, no está tan alejado de la realidad versus, oye, estoy inventando algo que nadie compra hoy, que es completamente, te pongo el ejemplo de los boxes, ¿no? Stitch Fix, o sea, Claro, una suscripción que llega a tu casa, hijo, o pero los sea, mejores negocios al final son esos que sí estaban muy alejados de la realidad. O sea, Airbnb sí está muy exactamente, alejado de la realidad. exactamente, Entonces, bueno, dependiendo del tamaño del riesgo, es el tamaño de la recompensa, ¿no? Pero sí, tienes razón que exactamente. estoy como sobresimplificando un problema, porque si te esperas a ver que ya esté probado, pues ya te lo ganó alguien más, ¿no? Entonces tienes toda la razón. Nada más es un Claro, watch ya lo out, hizo alguien más. es un watch out, ¿no? Sí, sí, La que sí creo que sí tienes que poder ver es el tamaño de mercado, porque ahí sí no hay excusa. O sea, ya sabemos el tamaño de mercado en México y podemos tener todo el wishful thinking del mundo, pero la realidad es que seguimos siendo un mercado que tiene sus limitantes. sí, adaptar tu realidad. A ver, ¿cuál es el tamaño de mercado en México para white paper? Sí, sí. Honestamente, yo tengo mis cálculos, pero no puedo decir con mucha precisión. Lo que sí sé es que pues, nunca va a ser tan grande como el tamaño del mercado que tiene el New York Times, o que Claro. tiene, no sé, quién, Information, ¿no? Pero si logras adaptar tus expectativas y por lo tanto tu estrategia de fundraising, si es que existe tal, y de meter socios a esa Y tu realidad, estructura de costos. claro, y tu estructura de costos, puedes hacer que haga sentido, ¿no? Sí, sí. Y la tercera es, yo creo que hay que cuidar los network effects. O sea, si estás tratando de copiar un modelo que tiene network effects y que hay alguien que tiene mucho dinero detrás, va a ser difícil. Ahora, cuando sí funcionan, creo que cuando tienes que tener una presencia física importante, o sea, por ejemplo, estos que hablábamos de Ajá. Ciclo o de Kavak, que tienes que tener el inventario y verificarlo físicamente, o tienes que tener bodegas como Luna y Ben and Frank, o sea, que hay un componente físico de la transaccionalidad. Y también cuando hay un componente regulatorio, ¿no? O sea, evidentemente una aerolínea, no, de aquí a que JetBlue pueda volar a México, pues hay muchos, o volar entre Tampico y Cancún, pues hay muchos hurdles regulatorios y entonces ahí ser local es una ventaja importante. Y bueno, y hay muchas cosas que todavía están en el aire y que no sabemos todavía qué va a pasar. A mí me interesa saber qué va a pasar con las PropTechs, ¿no? Con los iBuyers, qué va a pasar con los Ajá. Buy Now como Tuavi, por ejemplo, Ay, no, que qué va a pasar con los Buy los Now Pay agregadores de Laters e-commerce. como Quesky, qué va a pasar con Ujú. los agregados de e-commerce como Merama y Valoreo. Pero en general yo creo que yo tenía un jefe que decía still with pride, se roba con orgullo, me gusta porque pues hay mucho que alguien ya hizo de validación del modelo, pero sin pensar que es simplemente un directito plug and play, ¿no? Sobre este tema, la gran autoridad o no autoridad, pero la gran historia es la de Rocket Internet, ¿no? Sí. Que podríamos, todo el mundo recordará a esta empresa alemana que literalmente su fórmula era, ¿cuáles startups están surgiendo en Estados Unidos y las voy a ir a hacer en otros lugares del mundo antes de que los gringos lleguen, ¿no? Y así hicieron miles de cosas en México. Hoy seguimos viviendo para bien y algo, quizás hasta cierto punto para mal, toda la influencia que tuvo Rocket Internet en México con todas las startups que nacieron aquí. Pero en algún momento en White Paper hicimos recontamos la historia de Linio y yo me metí a investigar mucho de cómo fue toda la trayectoria de Rocket. Y pues hoy dices, no, es que no funcionó Rocket. Pues yo no sé si no funcionó, si funcionó o no, pero este señor es como super billionaire, los hermanos, uno solo se quedó, porque al parecer, claro, mucho de lo que hizo no funcionó, pero las que funcionaron, funcionaron de manera extraordinaria, ¿no? Yo creo que esa es la lección, o sea, mucho de lo que se copie no va a funcionar, no hace sentido, no va a encontrar el tamaño del mercado, pero una que otra sí, y va a funcionar muy bien a su escala o a su realidad o pivoteando o evolucionando, pero eso es lo que pasa. Y entonces vale la pena intentarlo. Hay quien necesita intentarlo, hay quien no puede no hacer.
Sí. En fin, escríbenos a ver qué opinan, en qué no están de acuerdo, en qué sí, qué nos faltó sobre el tema. Como siempre, nos sirve un chorro otra vez. Hace mucho que no decía un chorro, su feedback. Esta semana me toca a mí la recomendación, si no me equivoco. Pues creo que me tocaba a mí, pero me estás rescatando, porque no tengo. Te estoy rescatando. Y de hecho, sé que a veces no me haces caso, pero esta semana me debes de hacer caso Okey. con mi recomendación. Es una miniserie, son 3 episodios en Freakonomics que se llama The True Story of America's Supremely Messed Up Immigration Policy. Lo estoy en este instante poniendo como favorito. Ahorita que me pongo a pensar, de hecho, yo escucho muchísimos podcasts, pero muchísimos todo el tiempo, y Freakonomics fue el primer podcast que oí, no sé hace cuánto, ¿no? Y como todo lo que hace Freakonomics está muy claro, Ujú. desde mi punto de vista, muy objetivo, o sea, trata de entender realmente qué está pasando en este caso con el tema de la inmigración. Obvio, está muy enfocado en lo que pasa en Estados Unidos, pero eso tiene implicaciones con México. Y avienta unos datos que yo de plano no tenía idea, que me sorprendieron muchísimo de lo significativo que ha sido y que es para Estados Unidos el tema de la inmigración. Pero aparte es como que un recuento histórico de cómo pasó de ser algo normal a que luego se prohibiera, a luego los escándalos actuales. Y me gustó mucho, creo que lo hace muy objetivo tratando de entender todos los puntos de vista al respecto. Y yo creo que es importante para nosotros en México entender de este tema porque quizás no en el corto plazo, quizás no mañana, pero estoy seguro que el tema de la inmigración hacia México va a ser algo que vamos a tener que discutir con todo lo bueno y todo lo malo como lo está pasando en Estados Unidos, va a ser algo que vamos a discutir, que va a ser, espero incluso que sea importante para este país en algunos años, ¿no? Entonces, digo, yo disfruté mucho, me encanta esos podcasts o esas lecturas que me hacen sentir que hago buen uso de mi tiempo y que me hacen sentir que aprendo cosas y que además lo hacen de manera divertida, ¿no? No, y aparte Freakonomics tiene ese efecto también de que aprendes mucho, entonces seguro lo voy a oír, aparte que me encanta el jingle. Bueno, y ya digo, desviándome aquí un poquito, pero ve la serie de Ripley en Netflix. Me sorprendió. Está, wow, buenísima, La pero se muy, muy buena. la serie de Ripley, ya me muero por terminar el podcast para ir a verla, está basada en la novela de Patricia Highsmith que se llama The Talented Mr. Ripley. Se hizo una película maravillosa en, ¿qué será? ¿Como en los 2000? Sí, yo creo que hace unos 20 años, 20, 25 años, por ahí. Era Matt Damon, Ujú. Gwyneth Paltrow, guapísima, guapísimo él, ¿y cómo se llamaba este otro también? Jude Law, ¿no? Jude Law. Sí, Ujú. entonces, bueno, Sí, muero lo por lo lo verla. padre de esta que lo hace creo que muy diferente, porque la historia, pues, yo ya me la sabía la historia, ya había visto la película, pero la hicieron como viejita, o sea, en blanco y negro, con unas tomas muy tipo Alfred Hitchcock, está los escenarios, los lugares, los personajes de los años 60 en Italia, ¡wow! O sea, algo de muy alta calidad, pero bueno, me gustó muchísimo. Está espectacular, muero por verla. Pues listo, esto es el episodio de esta semana. Muchas gracias, René. Gracias a ti, Carla. Escríbanos, por favor, a carla@whitepaper.mx. Y René @whitepaper.mx. Hablamos la siguiente semana. Bye.